grande del mundo, que ha sufrido discriminaciones a lo largo de la historia mundial. Eso dijo Indira Gandhi, la ya desaparecida primer ministro de la India. Sus palabras encierran una gran verdad, pero no siempre se ha considerado así. Ya desde la antigüedad se tenía en la India un ideal de la mujer que realmente no correspondía con lo que sucedía en la realidad, igual que sucede hoy en día. En una de sus obras, Will Durant, en la obra cita Historia de History of Civilizations, cita un pasaje de una curiosa leyenda hindú. Y dice, y cito, cuando el divino artífice llegó a la creación de la mujer, vio que había agotado sus materiales en la formación del hombre y no le quedaba ningún elemento sólido. En tal dilema, la modeló eclécticamente de sobrantes de la creación. Tomó la redondez de la luna, las curvas de las enredaderas, la adhesión de los zarcillos, el temblor de la hierba, la esbeltez del junco, la frescura de las flores, la liviandad de las hojas, el gradual angostamiento de la trompa del elefante, la mirada de las ciervas, el arracimarse de las abejas, la alegría de los rayos del sol, las lágrimas de las nubes, la inconstancia de los vientos, la timidez de la liebre, la vanidad del pavo real, la suavidad del pecho del loro, la dureza del diamante, la dulzura de la miel, la crueldad del tigre, el cálido brillo del fuego, la frialdad de la nieve, la charla de los grajos, el arrullo del coquila, la hipocresía de la grulla y la fidelidad del chacravaca. Y combinando todo esto, hizo a la mujer y la dio al hombre. Como vemos, se trata de una visión idealizada que no se corresponde con ninguna realidad pasada o presente. En la mitología hindú, que nos habla de este concepto y de muchos otros en la época en la que se forjó el temperamento y carácter posterior de los indios, tenemos otros muchos ejemplos de esta idealización. Uno a destacar puede ser el de Savitri, una mujer firme y decidida que es el símbolo máximo de lo que se suponía que debía ser una esposa. Al ver que Yama, dios de los muertos, se lleva a su marido, decide seguirle. Va tras él y le presiona para que deje vivir a su marido. Yama, angustiado porque la mujer no hace caso de su consejo de volverse, decide concederle 3 deseos, siempre y cuando no pida la vida de su esposo. Ella, como primer deseo, pide juventud y salud y varios hijos varones para su suegro, que se había quedado sin hijos varones para sucederle. Como segundo deseo, pide prosperidad para la familia y, por último, varios hijos para sí misma. Yama se lo concede. Entonces ella le dice que no podrá engendrar a esos hijos si su marido sigue muerto. Yama, impresionado por la astucia y por la inteligencia de la mujer, devuelve la vida al esposo. Otro ejemplo sería el de Sukanya, una mujer de alta cuna que se casa con una asceta mucho más mayor que ella sin amarle, por respetar la palabra que había dado a su padre. Este es el ejemplo de devoción filial y obediencia. Tocaré este punto más adelante. Sukanya aprende a quererle y vivir como él humildemente. Unos dioses, al ver la belleza de Sukanya, quieren hacerla su esposa, pero ella se niega. Le dicen que su marido es muy viejo y que no vivirá mucho tiempo, pero ella contesta que es su mujer y es su obligación estar con él cuando él más le necesita. Los dioses la ponen a prueba. Se meten en un lago con el asceta y cambian de forma, de manera que los 3 tienen igual apariencia, como veis en el dibujo. Pero ella consigue distinguir a su verdadero marido, por lo que los dioses, que realmente son los dioses de la medicina, le convierten en un hombre joven y sano, premiando así la fidelidad de Sukanya. Seguramente habéis oído hablar de Sita. Sita fue la mujer de Rama, héroe del Ramayana,
y que ha sido siempre muy venerado por su perseverancia, fidelidad y amor hacia su marido. Ella dejó todas sus riquezas y comodidades para seguir a su marido al bosque y estando allí le cuidó y vivió la vida de una asceta. Tras ser raptada por el demonio Ravana, se niega a convertirse en su mujer y sigue siendo fiel a su marido. Después de ser rescatada, cuando vuelven a su reino, hay muchos rumores entre el pueblo que indican que Sita no supo guardarse. A causa de la opinión pública, que tiene sospechas de la fidelidad de la reina, Rama se ve obligado a hacerla pasar por una prueba de fuego para demostrar su inocencia. Ella supera la prueba y, desengañada de sus súbditos, se rebela y marcha a vivir a los bosques con sus 2 hijos. Ha de destacarse la importancia que en la religión hindú, la religión hindú se concede al principio femenino del universo. Desde antes de la época védica ha existido en la India una gran devoción al concepto de mátrica. Mátricas son las madres divinas que simbolizan la energía femenina y activa del universo. Aunque el panteón védico estaba formado principalmente por deidades masculinas, el substrato religioso autóctono de la India acabó dando gran preponderancia a la denominada Shakti, o energía femenina de los dioses, que míticamente se tradujo en el concepto de diosa consorte. En el hinduismo, desde entonces, ningún dios está completo sin su esposa, y el culto a la mujer es esencial en la cosmogonía hindú. Cada uno de los 3 dioses principales, Brahma, Vishnu y Shiva, está complementado y acompañado por otro femenino, la Shakti, que es la fuerza. Es la energía activa de un dios que le permite crear o mantener el universo y conceder gracias a los devotos. Se la considera simbólicamente como la esposa del dios en cuestión, por lo que se aplica indistintamente a cualquiera de las diosas consortes. Por ello, en la India es de capital importancia la adoración de la deidad en sus formas femeninas, concretamente a Saraswati, la diosa de la sabiduría, las artes, la elocuencia, la armonía, el lenguaje y la ciencia, a Lakshmi, diosa de la riqueza y del amor, y a Parvati, diosa de la fecundación y símbolo de la naturaleza femenina. El culto a estas diosas conecta con la antigua adoración de la Madre Tierra como símbolo del poder generador y reproductor de la naturaleza. Debido a ellas, la mujer es en parte respetada en la India en virtud de su propia femineidad, pues ambos principios son necesarios para el mantenimiento del universo. Lo particular de la India es su indiferencia ante la virginidad como virtud y su aprecio del poder reproductor. La palabra madre es como un título social y dota a la persona de una aura de poder, haciendo que se la respete en gran medida. Dejando aparte el pasado y los conceptos idealizados de la mujer y concentrándonos de lleno en la sociedad tradicional de la que tenemos noticia, es de destacar la gran supeditación de la mujer. Durante varios siglos, la mujer hindú no tuvo parte alguna en el patrimonio y ningún derecho de divorciarse de su marido, cualquiera que fuera el motivo, ni siquiera en el caso frecuente de que el marido tuviera una segunda mujer. Si se moría el padre de una muchacha joven, ésta tenía que depender enteramente de la amabilidad de un hermano o un tío para la subsistencia y para la preparación de la dote para su matrimonio. Si era infeliz en su matrimonio, la única vía de escape era la muerte y los suicidios eran frecuentes. De entre estas prácticas conservadoras, las hay más llevaderas y más terribles. Van desde los matrimonios concertados y la imposibilidad de la mujer de elegir esposo hasta la violenta y cruel inmolación de las viudas. Los matrimonios denominados de amor, esto es, aquellos decididos por los propios contrayentes,
son los más raros en la India. Se está cambiando la cosa, pero de momento, vamos, sigue siendo muy raro. La costumbre tradicional es la de los matrimonios arreglados, fijados por los padres. El origen de esta costumbre se pierde en la antigüedad. Se debe al hecho de que era costumbre que los matrimonios tuviesen lugar un poco al poco de que la muchacha alcanzase la pubertad, por lo que era demasiado joven para elegir por sí misma. Esta práctica se generalizó y hoy en día se sigue, independientemente de la edad de la novia, considerándose que los mayores están en mejores condiciones de elegir lo más adecuado. Además, se considera el amor maduro y no el romántico, que es el que ofrece más posibilidades de poder contribuir al éxito de la unión, y no ha de olvidarse que se trata no únicamente de la unión de dos personas, sino de dos familias. A través de familiares o de intermediarios profesionales se sabe de un buen partido para un hijo o hija, adecuado por su nacimiento, profesión o costumbres. Esta actividad generalmente la lleva a cabo la mujer. Una vez decidida, ella presenta el asunto a su marido, quien se pone en contacto con la familia en cuestión junto con un sacerdote y empiezan a ver las posibilidades que tiene una futura relación. Se consultan los horóscopos de ambos contrayentes y, si son compatibles, ambas familias se encuentran y ultiman los detalles de la boda, eligiendo un día y una hora propicia para el matrimonio. Hay que destacar que en todo esto no intervienen en absoluto los posibles contrayentes. El siguiente paso es poner frente a los dos futuros cónyuges, que solo se han visto en fotografía, bueno, ahora por internet, y recabar su opinión, aunque entre las gentes más ortodoxas y hasta hace bien poco, muchos de los contrayentes solo llegaban a conocerse el mismo día del enlace, como mis padres, por ejemplo. Desde la petición de la mano hasta la fecha del matrimonio, los futuros contrayentes no tienen apenas trato. Los indios no creen en los noviazgos y consideran que el amor debe surgir tras la unión, no antes. Este sistema, por supuesto, cambia la estructura mental de la gente. Los jóvenes crecen sabiendo que un día se unirán a una persona desconocida y saben que el matrimonio es como una prueba, que solo funcionará si ambas partes se aplican a ello con entusiasmo y tesón. La otra persona no dará felicidad automáticamente, sino que habrá que conseguirla entre ambos. El resultado de este tipo de matrimonios es moderadamente satisfactorio y las estadísticas indican un porcentaje ínfimo de divorcios o separaciones. Bien, es verdad que el éxito de tal unión no atañe solo a la pareja, sino que ambas familias tienen un interés común en mantener este vínculo y hacen lo posible por facilitar la convivencia. El sistema familiar minimiza la pelea entre cónyuges, ayuda a la crianza de los hijos y cuida estas relaciones basadas en la buena voluntad de que el enlace funcione y la creencia filosófica de que cada persona tiene lo que debe tener según sus merecimientos y su karma. Obviamente, con el creciente influjo de las ideas occidentales, los matrimonios por amor son cada vez más frecuentes, especialmente en las áreas urbanas y las clases educadas. Por otra parte, la más terrible de las prácticas a las que se sometió a la mujer india a lo largo de la historia fue la de la inmolación de las viudas, denominada sati. El nombre proviene de la leyenda de Sati, una encarnación de la diosa Parvati. Según el mito, fue la primera esposa del dios Shiva. A su padre, el rey Daksha, le disgustaba mucho el matrimonio que había hecho su hija al casarse con Shiva, con quien mantenía una larga enemistad y a quien despreciaba por su condición de asceta. Mientras tenía lugar un gran sacrificio, Sati se presentó en la solemnidad con Shiva, que no fue bien recibido por su apariencia exterior. Ya sabéis que Shiva pues, se le ve
así lleno de cenizas y con serpientes y cosas así, ¿no? Ella reprochó a su padre su hostilidad, a lo que Daksha respondió que Shiva era un miserable y no merecía semejante honor, pues vivía de limosnas y solo tenía un vestido sucio y andrajoso. Sati, oyendo hablar a su padre tan despreciativamente de su esposo, hizo brotar fuego de su cuerpo y murió. De aquí surge una práctica derivada de su historia. Se trata de la inmolación voluntaria de una viuda en la pira funeraria de su esposo, como supremo acto de fidelidad y también como sacrificio destinado a la purificación. Es una costumbre semejante a la existente en algunas civilizaciones antiguas en las que las esposas, ministros y servidores de un rey se daban muerte tras los funerales de su señor. Esta inmolación proporcionaba a la mujer y a su familia un gran honor entre su comunidad. Esta antigua costumbre estaba mucho más restringida de lo que se ha hecho creer. Era totalmente voluntaria en la mayoría de los casos y estaba totalmente prohibida a mujeres mayores o con hijos, como era lo frecuente. Además, solo se practicaba entre algunas comunidades de la casta de los guerreros, no en todos los estratos sociales. Sin embargo, el hecho de que se practicara entre alguna familia real y lo atroz del concepto hicieron que se considerara como costumbre habitual lo que no eran sino casos excepcionales. También recoge la historia casos de sati que no son tales, como por ejemplo mujeres hindúes que ante el asedio de un ejército musulmán y tras la muerte de sus esposos defendiendo la plaza, preferían suicidarse antes de caer en manos de los invasores. Naturalmente lo hacían junto al cadáver de su marido, pero por otras razones enteramente diferentes. Para la mentalidad de los conquistadores mogoles, tal costumbre constituía una demostración de salvajismo. Durante el dominio inglés de la India, la maquinaria de propaganda británica empleó el sati como un elemento para demostrar también la barbarie de los indios y lo necesaria que era su labor civilizadora. La realidad es que esta práctica, ya poco común en su tiempo, está en desuso desde tiempos antiguos, registrándose únicamente algún caso ocasional. Sin embargo, no se prohibió oficialmente hasta el 1829 debido al influjo del reformador Raja Ram Mohan Roy. Entonces se dictaron leyes muy estrictas y se decidió castigar con la pena de muerte al que participara en ella o la fomentara. La inmolación de las viudas fue eminentemente una costumbre social. No existe absolutamente ningún texto religioso que lo defienda. De hecho, el hinduismo ortodoxo ha reaccionado siempre en contra de esta costumbre y todos los legisladores y reformadores la han condenado unánimemente en todas las épocas. El Rig Veda explícitamente dice que tras los funerales del esposo, la mujer debe regresar al hogar y continuar cuidando a la progenie. Incluso se recomendaba que se casase con el hermano menor del finado para continuar el vínculo familiar. Esta costumbre, junto con el matrimonio infantil, al que ahora me referiré, convirtió en un infierno la vida de la mujer india. Una de las tradiciones que más han perjudicado la imagen de la India en Occidente ha sido la de los matrimonios infantiles. Práctica hoy en desuso, pero bueno, muy habitual durante la Edad Media por influjo de la cultura musulmana y otras muchas razones. No hay constancia de este tipo de matrimonios en la época védica. Una de las principales era la tradición de no tener durante demasiado tiempo en casa a una muchacha puber sin casar. Cuando alcanzaba la edad fértil, de inmediato los padres debían buscarle marido, pero un retraso en este proceso dificultaba mucho la posibilidad de hallar un buen consorte. Si seguían pasando los años, era frecuente que la muchacha no pudiera contraer matrimonio. Otra razón de peso consistía en el riesgo de tener muchachas jóvenes en casa durante épocas de revueltas y guerras.
Los padres consideraban que la hija estaría mejor protegida y amparada en la casa de su esposo y decidían casarla pronto por esta razón. Teniendo en cuenta, además, que la sociedad india es en parte represiva, pero se halla llena de sensualidad en sus manifestaciones, en épocas puritanas se evitaba asimismo la posible promiscuidad. Asimismo, los matrimonios infantiles servían para refrendar pactos y alianzas entre familias, necesarias asimismo en épocas de tumultos. Este sistema de política matrimonial, común entre casas reinantes, sirvió a la pequeña nobleza india para aunar sus fuerzas ante las invasiones extranjeras y a los terratenientes para la creación de latifundios. Estos matrimonios infantiles se concertaban muchas veces entre recién nacidos, llevándose a cabo las ceremonias pertinentes. Después, la novia quedaba en custodia en casa de sus padres y nada más alcanzar la pubertad era enviada junto a su marido lejos de la casa de sus padres y de todo lo que conocían. Para entonces ya ambos jóvenes habían asimilado la idea de su unión y era poco probable que se rebelaran ante una situación preexistente. Asimismo, había casos en los que se prometía a las niñas con hombres mucho más mayores que ellas. Esta costumbre era notoriamente nociva y provocaba situaciones extremas, como niñas viudas varias veces, etc. Además, al consumarse el matrimonio en edad muy temprana, era habitual que la pareja acabara teniendo un alto número de hijos y que la mujer sufriera enfermedades degenerativas. No todo el mundo apoyó esta práctica y siempre se escucharon voces en contra. Los reformadores religiosos del siglo XIX se pronunciaron en contra de los matrimonios infantiles y abolieron la costumbre. Hoy en día, el Hindu Marriage Act de 1955, en su sección 5b, cláusula 3, estipula una edad mínima para el matrimonio, 18 para las mujeres y 21 para varones. Pero ha de recordarse que las edades ideales siguen siendo entre 18 y 25 para ellas y entre 21 y 30 para ellos, por lo que retrasar la edad del matrimonio sigue teniendo inconvenientes sociales. En cuanto a estas prácticas sociales, debe indicarse, sin embargo, que las mujeres las sufrían, evidentemente, pero que eran también las mujeres las que las implementaban y las que contribuían a que continuaran durante generaciones. Otra variedad de esta discriminación social era el trato dado a las viudas. Para la mujer india es de primordial importancia el concepto de suhaga. Suhaga significa buena fortuna, que hace referencia a la condición de tener el marido vivo, lo que le proporciona automáticamente un nivel social de gran importancia. Al unirse las vidas de dos personas en el sacramento del matrimonio, se considera que la interrelación entre ambas es muy intensa y sus destinos están de algún modo entrelazados. La vida familiar con descendencia es un ideal para el indio y, consecuentemente, si esto no se produce, es un mal signo, consecuencia de un karma negativo. A la mujer se le hace en cierta medida responsable del bienestar de su marido. Así, una viuda es considerada básicamente como una mujer que en vidas anteriores condenan a no disfrutar de la vida marital plena. De ahí la discriminación que a veces tiene lugar. Así que cuando una mujer enviudaba, se consideraba que no había sabido cuidar a su esposo como correspondía y esto era un estigma. Las viudas quedaban prácticamente sin derechos, privadas de prestigio social y teniendo que depender económicamente de otros, por lo que su vida podía ser muy difícil. Se les exigía el luto continuo, que se afeitasen la cabeza y pasasen el resto de su vida dedicadas a la religión, en soledad. Se les hacía vivir en casas apartadas, generalmente en las afueras de las poblaciones. No podían llevar joyas ni vestidos de color.
Solo se vestían con saris blancos y ni siquiera les visitaba su propia familia porque se creía que podrían traer mala suerte. Tampoco se podían casarse otra vez, aunque la mayoría de las veces eran muy jóvenes. En la actualidad, la situación de las viudas ha mejorado notablemente y el volverse a casar es hoy algo habitual, aunque en las zonas rurales prevalece en parte el prejuicio contra ellas. Este panorama nos hace ver lo negra que es la situación de la mujer en la India, pero este panorama no es completo. Desde siempre, la mujer ha desempeñado un papel importante en la familia y, por ende, en la sociedad. La figura de la madre es muy venerada y respetada. Es ella quien, sin que se note, toma todas las decisiones familiares. Aquí veo una semejanza con España también, ¿no? Ella lleva las riendas de la familia, dirige la economía y las relaciones familiares. Desde que entra en la casa tras su matrimonio, si no existe la figura de la suegra, que es la que manda por antigüedad. Si fallece, es la primera nuera, la siguiente en orden de importancia, para encargarse de las llaves. Un símbolo muy importante que algunos llevan colgadas de un llavero de plata muy elaborada colocado en la cintura del sari, ya que todavía hay familias en las cuales todo el mundo viven juntos, pues los hijos, al casarse, tienen que traer a su novia a casa de sus padres porque es su deber cuidarles en su vejez. Así, las familias suelen ser muy numerosas, con padres, hijos, nueras, primos, todos viviendo bajo el mismo techo. Dentro de casa, la que manda es la suegra, y si no existe, la nuera mayor, como ya he dicho antes. Es esencialmente la mujer la que decide sobre los matrimonios también, quien a través de sus vínculos familiares se entera de quién es un buen partido y quién empieza las negociaciones para un futuro matrimonio de las chicas casaderas de la familia. Una vez hechas las averiguaciones sobre el futuro miembro de la familia, ella presenta el asunto a su marido, quien se pone en contacto con la familia en cuestión. Ya como he comentado antes, con un sacerdote, pues ven las posibilidades para una futura relación, ¿no? Hay que recordar que siempre es el varón, es la familia del varón, la que lleva la propuesta. La familia de la mujer siempre tiene que agradecer que hayan llamado a su puerta. Por supuesto, nada avanza sin consultar el horóscopo. Se comparan los horóscopos de la pareja en cuestión, si son compatibles, deciden un día y una hora propicia para el matrimonio. Hay que destacar que en eso no intervienen los futuros cónyuges en absoluto. Luego viene, como habéis visto antes, la petición de mano oficial. Y esto es muy curioso. El novio, junto con su padre, tíos y otros parientes masculinos, va a casa de la novia para verla y finalizar el trato. Es la primera vez que la ven y se muestra a la chica. Tiene que servir café o té que trae en una bandeja, cabizbaja, y con la cabeza cubierta con el sari. Solo cuando se acerca el novio le ve la cara a su futuro marido, pero así, muy, muy poquito. Pero ella no, porque no puede levantar los ojos, con lo que no sabe quién va a ser el marido. Luego tiene que caminar y colocarse en un sitio indicado por su madre. Le pueden pedir que cante para que muestre sus habilidades y así comprueba también si tiene las facciones correctas, la voz normal y todos los dientes sanos. Si toca algún instrumento musical mientras canta, demuestra que tiene esa habilidad y también que tiene los brazos bien. Así termina la prueba y si queda satisfecha la asamblea, se concreta el matrimonio. ¿Qué os parece? Es costumbre que la familia de la novia corra con todos los gastos. Después de la boda, la mujer va a vivir en casa de su marido. Como casada, tiene que llevar por un mínimo de un año los siguientes símbolos. El bindi, ya lo conocéis, el bindi que se pone en la frente, ¿no? Que es obligatorio, de color rojo vermellón. Ha de llenar la raya del pelo con polvo del mismo color. Pulseras de oro o vidrio
o marfil, según las regiones y las posibilidades de la familia, el anillo, tobilleras de plata y también aros de plata en los dedos del pie. En algunas regiones las mujeres se ponen aros en la nariz. Y lo último y lo más importante para toda mujer hindú casada es el Mangal Sutra. ¿Eso qué? Es que veis que es uno de los muchos tipos que hay. Es el collar que le ata simbólicamente a su marido hasta su muerte. No puede quitárselo nunca. El diseño varía según las regiones y siempre se lo pone el marido durante la ceremonia de la boda. A pesar de la importancia dentro de la familia, donde si tiene suerte puede gozar de una posición privilegiada, la mujer tiene que observar varias costumbres de cara al exterior. En algunas regiones se cubren la cara cuando están delante de hombres y solo se hace excepción con la mujer, este es de la... aquí. Solo se hace excepción con la mujer más mayor de la familia. También comen solo después de que hayan comido todos los varones de la casa, incluyendo a los hijos pequeños. Cuando acompañan a sus maridos, andan un paso detrás de él. Y cuando llegan a una casa que no es la suya, hay una separación inmediata de los hombres y las mujeres. Los hombres van al salón y las mujeres a la cocina. La economía india rural tradicional estaba basada en la ganadería y la agricultura, y tradicionalmente los hombres eran los que cuidaban el ganado, araban la tierra y traían el pan a casa, por lo que la mujer ha tenido que depender de él económicamente hasta hace muy poco. Aunque desempeña un papel importante en el campo también, su labor principal está en la casa y en el cuidado de sus hijos. La importancia que tiene la tierra y la necesidad de trabajarla ha hecho que la mujer debe tener hijos varones para ayudar a la economía familiar. El primer hijo debe ser un varón para que la mujer consolide su posición en la casa. Si no lo tiene, será desdichada para siempre. Una hija solo puede ser una carga, por lo que el rango familiar de la mujer depende de que tenga o no hijos varones. Si los tiene, entonces es cuando puede empezar a presumir de tener cierta importancia. Las mujeres que solo tienen hijas no pueden aportar nada a la tierra, porque hay que casarlas y mandarlas a casa de su marido. Una hija es tradicionalmente propiedad de otra familia, en la que acabará insertándose. A diferencia de los varones que viven siempre con sus padres, las hembras solo resultan ser para sus padres otra boca más para alimentar. Esto lleva a la mujer a engendrar varios hijos, pues cuantas más manos, mejor para la tierra, siempre y cuando, claro, sean varones, lo cual no es siempre el caso. Aquí es donde interviene la despreciable práctica de otorgar dote a toda recién casada. La lógica de la costumbre reside en el hecho de que la mujer pasa a formar parte de la familia del esposo. Vivirá en la casa de la familia, de su marido, y lógicamente, sobre todo en la época en que las mujeres no trabajaban fuera del hogar, ocasionará unos gastos de por vida. Además, había de considerar la inversión que los padres del novio habían hecho en la educación de éste y que servirá luego para que él se ganara la vida y mantuviera a su mujer. Para compensar todo esto, la costumbre impuso que la mujer aportara al matrimonio unos bienes en ganado, objetos, ropas o en dinero. Esta práctica se denomina daheja, es donativo, significa donativo. O también hunda significa cántaro, por la costumbre de entregar el dinero o las joyas dentro de un recipiente de barro. Dar y recibir dote está penado por la ley, en vista del gran número de abusos y tropelías que esta costumbre ha causado, pero aunque es un delito, sigue siendo una práctica muy extendida, sobre todo en las zonas rurales, pues la dote ha pasado a ser un símbolo de nivel social. Cuanto más dote se recibe, mayor es la importancia del novio y por ende de la familia de este.
La intención original de la dote, sin embargo, era muy apreciable según el codificador antiguo de la ley Manu, lo que se daba ante el fuego sacrificial del matrimonio y en el cortejo nupcial de la novia, que se daba como un señal de amor y lo que se recibía de un hermano, madre o padre y que constituía una propiedad de la mujer casada. Dice el Manava Dharma Shastra, o el Código del Deber de la Humanidad, se supone que escribió Manu, los ornamentos que se ponen las mujeres mientras viven los maridos no pueden repartírselos sus herederos. Los que lo hagan habrán cometido un pecado grave. Pero lo que se inició como una medida para la protección de la novia llegó a ser un instrumento de extorsión por parte de los padres del novio y los padres empezaron a lamentar el nacimiento de una hija. El infanticidio, el matrimonio de niños y la poligamia eran muy frecuentes a finales del siglo XVIII entre la población hindú. La dote sigue existiendo, pero más bien poco y no en todas las regiones del país. Yo intento mirar la otra cara de la moneda y la defino como el precio que la mujer ha de pagar para conseguir un buen marido. ¿Existe como base para un mercado de maridos? Es un sistema de contactos matrimoniales en los medios de comunicación, en donde pueden considerarse mejor las ofertas que existen. Cada domingo, y esto sigue pasando, cada domingo en los periódicos aparecen anuncios de padres pidiendo novias o novios para sus hijos. Describen sucintamente las cualidades, estudios y profesión del candidato o candidata. Cuanto más estudios tienen, más sube el precio del novio o la novia. Si trabajan como funcionarios, el precio es mayor que el de un vendedor de seguros, porque el primero tiene un trabajo más seguro. Una vez puestas en contacto las familias y pactada una cantidad, el problema surge cuando los padres de la muchacha no pueden cumplir lo prometido, lo que muchas veces provoca que la familia del marido trate mal a la recién casada o incluso que la boda no llegue a celebrarse, al no entregarse lo prometido en el momento. Si esto sucede, la reputación de la muchacha queda manchada, pues se considera que si no se celebró una boda ya decidida, había motivos poderosos para ello. Además, son múltiples los casos de maltrato por la cuestión de la dote y este es uno de los asuntos de actualidad que más interés despierta y del que más se trata en todos los foros sociales. En ocasiones, cuando un padre no puede pagar la dote prometida, se le hace la vida imposible a la mujer. Esta no puede volver a casa de los padres, porque una vez casada, su lugar se encuentra con su marido y la familia de este. Estos maltratos han llegado en muchas ocasiones hasta el asesinato y la dote ha significado el fin de muchas vidas inocentes. Se intenta que parezca un accidente y se vuelve a casar al hijo, adquiriéndose una nueva dote. Se cree que la dote es la primera causa de asesinatos en el país y toda la propaganda y la legislación estatal no bastan a acabar con esta nefasta costumbre que hace que mucha gente considere a las hijas como una gran carga. Todos estos males no se corrigieron legalmente durante el dominio británico. El gobierno de la India independiente, sin embargo, harto de tantos crímenes debidos a la dote, que preocupaban mucho a la gente joven, comenzó a considerar como delito el pedir o dar dote. Desde entonces se ha reducido, afortunadamente, esta práctica odiosa. Las mujeres pueden evitar los malos tratos y reciben mucha ayuda, como sucede en Occidente. Para mejorar la situación de la mujer en la India, se han efectuado muchas reformas desde el siglo XIX. Muchos reformadores, como Ram Mohan Roy, que he mencionado antes, quien consiguió la abolición legal del sati, como el propio Mahatma Gandhi, quien luchó por la dignidad y la libertad de las mujeres desde su posición privilegiada de varón. Muchas leyes y decretos comenzaron a proteger a la mujer y sus derechos civiles. La ley sobre el matrimonio hindú, ya mencionada, puso fin a la institución del matrimonio como un sacramento unilateral.
impuso la monogamía sobre ambas partes y permitió el divorcio por causa de adulterio, deserción, crueldad, demencia o enfermedad incurable. La ley de herencia hindú, que entró en vigor a partir de junio del 1956, concede a la hija y otros parientes femeninos una parte de la herencia de la propiedad de los hombres hindúes que murieran sin dejar testamento. La costumbre de hacer testamento está reducida a una minoría microscópica. Hasta la promulgación de esta ley, la propiedad pasaba a las manos de los hijos o, en ausencia de una prole varón, a los hermanos y otros parientes varones autorizados a llevar a cabo las exequias del fallecido. La línea de herencia no tenía ninguna relación con la dirección del amor y afecto natural. El Mahatma Gandhi describió a las mujeres como la mitad sumergida de la humanidad india. Fue durante la lucha por la independencia bajo su dirección cuando las mujeres empezaron a participar en el programa constructivo de Gandhi de educación y servicio social y contribuyeron también a las actividades del movimiento independentista contra el gobierno británico. Gracias a este involucramiento de las mujeres indias en el movimiento nacional, estas no tuvieron que luchar por el sufragio político. Después de que la India lograra su independencia, la poetisa y luchadora por la independencia Sarojini Naidu se convirtió en gobernadora de Uttar Pradesh, que es un estado al norte de la India, que es uno de los más grandes del país. Rajkumari Amrit Kaur, que nació en una familia real y que fue discípula de Gandhi, que fue la primer ministro de Sanidad de la India. Vijayalakshmi Pandit, que fue nombrada embajadora en Londres. Y estos ejemplos yo he cogido algunas, nada más, hay muchísimas, junto con la elección de Indira Gandhi como primer ministro de la India, muestran esta tendencia de insertar a las mujeres en la vida pública. La República de India tuvo desde 2007 al 2012 una mujer como presidente, Srimati Pratibha Dev Singh Patil, que ya había sido gobernadora del estado de Rajasthan. De las diferentes leyes, la ley de la herencia que rige los asuntos de la propiedad es la medida más importante que se ha tomado para la emancipación de las mujeres. El proceso de la emancipación se ha visto acelerado por el aumento de la educación de las mujeres. Su aparición, debido a las exigencias económicas de mantener a las familias en un mayor nivel de vida, así como el aumento de los costos, obliga a que un gran número de mujeres trabajen. Las mujeres han trabajado siempre en la India con los hombres en el cultivo de la tierra, pero un gran número de mujeres son ahora médicos y profesores y han entrado en el servicio administrativo, el cuerpo de la policía e incluso en el ejército. Las jóvenes de la clase media de las familias urbanas, que antes se dedicaban a disciplinas como la música, están entrando en la enseñanza superior y trabajando cada vez en mayor número como maestras y empleadas en distintas organizaciones privadas y públicas. Todo esto ha ayudado mucho a mantener una ventana abierta a la libertad de la mujer, pero sigue habiendo restos de intransigencia. Las mujeres cultas y educadas siguen teniendo que sufrir tradiciones antiguas y muy difíciles de cambiar. Un ejemplo sería la práctica de los matrimonios concertados del que ya hemos tratado. Las mujeres tienen dos diferentes puntos de vista sobre este tema. Margaret Cormack, en su libro sobre The Hindu Woman, la mujer hindú, cita a una mujer que le dice: la educación trae consigo un sentido de inmoralidad si te casas con alguien a quien no conoces. Pero en cambio, otra mujer le dice: por lo menos se asegura una cosa, y es que todas las chicas pueden estar seguras de obtener un marido. No tienen que preocuparse, ya no tienen que buscarlos. Estoy segura de que en muchos países de Occidente, de Europa y de América, la mujer ha tenido que luchar por sus derechos. Pero por lo que yo deduzco, hace 50 años, la condición de la mujer era más o menos igual en todos los países, o casi todos. La mujer y su condición de serlo no conoce barreras, ni color, ni raza. Creo
que la lucha de nuestras madres y abuelas ha sido siempre grande. Y nosotras en Occidente como en Oriente tenemos que seguir trabajando en ello porque de ello depende que en el futuro nuestras hijas tengan la vida un poco más fácil y este mundo sea un poco mejor para vivir. Con esto termino esta charla. Muchas gracias.